Bien, entonces hoy, como ven ahí en pantalla, Juan capítulo 5, vamos a estar retomando Juan capítulo 5, versículos 16 al 29. ¿Todos tienen Biblia o alguien necesita Biblia? ¿Todos tenemos Biblia? Genial, súper. Entonces Juan capítulo 5, versículos del 16 al 29. Vamos a tratar de llegar al 29, de verdad que sí. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Pero pues esa es la meta. Vamos a ver qué tiene el Espíritu. También vamos a estar en otro par de lugares, por si acaso los que están tomando nota, chévere, me gusta ver esos cuadernos abiertos también. En Éxodo capítulo 31 y Hechos 14 vamos a resaltar, sí hay bastante otra cita, pero pues estas son algunas de las que nos vamos a apoyar en la enseñanza el día de hoy, algo muy importante. Entonces Hechos 14 también y Éxodo 31, vamos a estar por allá. Antes de comenzar, vamos entonces a pedirle al Señor que pues bendiga nuestro tiempo juntos en la palabra. Así que les invito, inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias esta mañana, una vez y como siempre, Señor, primeramente por quien tú eres, Señor. Gracias porque tú eres fiel a ti mismo, Señor. Tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor, lo serás. Y dentro de ese siempre y todo, Señor, pues cabe tu bondad, cabe tu gentileza, cabe tu amor, cabe tu gracia, cabe tu misericordia, cabe tu justicia, Señor. Y porque tú eres todo eso, Señor, eres un ideal para nosotros. Sabemos día a día la manera como a diestra y a siniestra nosotros somos los que podemos llegar por falta de todo ello, a errar y cometer errores de tal manera que herimos, Señor. No solo herimos a otras personas, sino que nos herimos a nosotros mismos y aún te herimos a ti, Señor. Así que te pedimos que por medio de tu palabra continúes santificándonos, Señor, y haciéndonos cada vez más, formando cada vez en nosotros, cada vez más la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, hasta su regreso o nuestra partida de esta tierra, Señor. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, hace un par de semanas estábamos en este mismo capítulo y habíamos visto el momento entonces en que Jesús se dirige hacia un lugar en particular. Tal vez se acuerdan de la piscina de Betesda, ¿cierto? Y al ir Jesús a esta piscina de Betesda no fue para bañarse él, no fue para purificarse él, fue más bien para cumplir un propósito muy grande, y era de sanar a alguien. Alguien que llevaba ya paralítico, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años llevaba? 38 años, ¿cierto? Toda su vida llevaba él allá, básicamente. Y bueno, este hombre estaba animado o desanimado. Estaba bastante desanimado, ¿cierto? Porque llevaba todo ese tiempo y porque él no podía arrastrarse de tal manera, nadie le ayudaba, pues entonces no lograba llegar a meterse al agua en el momento que debía de meterse en el agua. Recordamos que este era un lugar en el cual pues se tenía la creencia y la Biblia no nos dice con certeza de ninguna manera si esto era un hecho, ¿verdad? O no lo dice, pero apunta a que sí, precisamente porque por las declaraciones que se dan allá por medio de este hombre, de que era un lugar en donde iban allá los enfermos a buscar sanación. Y la idea era entonces que cuando un ángel bajaba del cielo, en un momento en particular, entonces el agua se veía que empezaba a turbarse, ¿cierto? Y entonces en ese momento la persona que llegara allá quedaba sana. Pues él no lo lograba de ninguna manera. Y Jesús, siendo Jesús, pues él decide que él va a ir ese día a encontrarse con este hombre. ¿Y qué día era? Era un sábado. Era un día
muy interesante, ¿cierto? Y Jesús es muy particular y muy específico y muy intencional, y eso es lo que va a hacer. Él va allá a ver a este hombre en particular y va a ir en ese día en particular. Nos acordamos tal vez del capítulo 4, donde el Señor también hizo algo en particular, un día en particular, a una hora en particular, con una persona en particular. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? La samaritana. Exacto. Jesús tenía que pasar por Samaria para encontrarse con esta mujer, a pesar de que no era el recorrido habitual. Nos acordamos. Exacto. Y Jesús lo que hace es, siendo tan intencional, es empezar a armar un rompecabezas para que eventualmente él empiece le decía a un hermano que está aquí de visita por primera vez, Germán, que él empieza a armar esta bola de nieve que va a crecer cada vez más y más, ya con respecto a él mismo, a lo que él vino a hacer, y a fin de cuentas para polemizar y para apuntar a que, bueno, la persecución que le venía a él viniera definitivamente. Y entonces él va a hacer una cantidad de declaraciones, vamos a ver en la escritura el día de hoy, bastante polémicas. De hecho, ese es el título de nuestra enseñanza el día de hoy, son afirmaciones polémicas, afirmaciones polémicas. Y es por eso, por lo que ahora el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos va a intensificarse, va a potencializarse, ¿sí? Va a incrementar cada vez más y más por estas afirmaciones polémicas. Vamos a ver entonces hoy, y en pantalla, vamos a ponerlas aquí, a ver, ahí están, cómo pues es más que claro que Jesús mismo movió estos espacios y estos discursos según la voluntad del Padre, porque eso era lo que vino Él a hacer, ¿cierto? Yo vine a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del Padre, nos decía Jesús, y Él mueve entonces la línea del tiempo en la que Él traería a cabo el cumplimiento de las profecías que tenían que ver con Él mismo. Vamos a ver entonces cómo así de intencional fue con la samaritana, fue con este hombre, y cómo Jesús entonces dentro de estas declaraciones polémicas que iban a volarles la tapa a los líderes religiosos y al pueblo judío, como él iba a declarar que él era el Hijo de Dios, el Mesías Salvador, que tiene toda autoridad sobre la vida, la muerte y autoridad también para juzgar, que él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y también sentándose, y sobre todo antes de todas esas declaraciones, en el hecho de que el sábado él va a traer una tal vez claridad para estos líderes religiosos y para nosotros también aún hoy en día de gran manera, y de verdad que patas arriba de lo que tal vez nosotros podemos venir pensando con respecto al sábado. Y de lo que los líderes religiosos ciertamente en este tiempo tenían como concepto para el sábado. Entonces veamos hoy nuestra escritura. Vamos a ir a el versículo 16 y comenzamos allí. Y entonces Juan 5, 16 y dice de esta manera. Dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en el sábado. Entonces, un momento ahí, pausa, las tensiones están aumentando, están creciendo. ¿Y por qué? Porque Jesús empieza a quebrantar las tradiciones que ellos con tanto celo están queriendo llevar, con tanto... quisiera decir yo juicio, están cumpliendo, y él, esta es de las primeras, pero van a haber muchas otras que vamos a ver, él va a empezar a deshacer, y ellos a raíz están tratando de deshacerse de él. ¿Sí? Él viene a enseñar cosas que ellos no enseñan, y él viene a
desmentir las enseñanzas que ellos vienen enseñando precisamente. Y esto, para alguien que tiene un seguimiento, pues es como no muy provechoso. Digamos una persona hoy en día que es un influencer, y digamos que este influencer de repente empieza a hacer unas declaraciones extrañas, y empieza esto a salir en redes sociales, empieza esto a salir en noticias, empieza a estar de boca en boca de persona. ¿Y qué es lo que va a pasar con este influencer? Empieza a perder seguidores, tal vez, ¿cierto? Lo empiezan a bloquear, empiezan a cancelarlo, ¿sí? Y esto es lo que estaba pasando con los líderes religiosos precisamente este tiempo. Más y más personas empiezan a seguir a Cristo, empiezan a ir detrás de Él, a escuchar sus enseñanzas. ¿Cómo es que llegan 5,000 personas, hablando solo de hombres, no contando niños y mujeres, a escuchar un sermón? Si no es porque la popularidad de Jesús está creciendo, creciendo. Y si están escuchando a Jesús, ¿a quién no están escuchando? Pues claramente a los líderes religiosos. Sí, tenían la costumbre de que cada uno tenía su rabino, y ese rabí era quien le enseñaba la escritura, y entonces se reunían X día en X sinagogas. Sinagogas eran casas en ese entonces, en donde se reunían para explicarles la palabra. Y esta gente está perdiendo la popularidad. Y si pierde la popularidad y pierde entonces el seguimiento, ¿qué más pierde? Pues según las leyes judías también pierde el sustento, porque entonces no están llevando para ellos el billullo para sostenerse, sí, para tener esas prendas todas elegantes que ellos tenían, y así sucesivamente. Esto, de toda la forma que tú lo veas, está incomodándolos, el hecho de que Jesús está liberando a las personas. Y no solo ha liberado a este entonces paralítico que lleva 38 años, liberado de su enfermedad, de su condición, y no solo de su condición física. Imagínense ustedes la vergüenza, imagínense ustedes entonces el dolor que lleva cargando este hombre después de 38 años continuando en la misma condición, el desprecio. Yo de verdad no sé ni para qué nací si aquí estoy tirado, no sirvo para absolutamente nada. Yo pienso, esa sería seguramente alguno de mis, sí, depresión total, y Jesús lo está liberando a él de eso. Y aún ahora va a aprovechar para liberar a muchos más de mucha más opresión, vamos a ver. Entonces, algunos de ellos le han dado la espalda a Jesús entonces a raíz de estas enseñanzas que él trae, pero también pasa hoy en día. Si bien ellos, porque estas enseñanzas eran de controversia, y tal vez entonces, yo no puedo estar afiliándome con alguien que tiene unas enseñanzas tan controversiales, porque ¿qué dirán de mí? Pues también hoy en día, ¿cuántos de nosotros, yo incluido, no habiendo nacido conociendo personalmente a Cristo como mi Señor y Salvador, arrastré por tantos años con mi vida el hecho de que no, yo no puedo, yo de ninguna manera voy a verme como esos aleluyas. Yo no soy fanático de ninguna manera, yo no soy seguidor de nada ni de nadie, yo marco mi propio camino, yo llevo el ritmo de mi vida como yo quiero llevarlo y demás. Porque además de todo, de que no me parece, pues, ¿qué dirán de mí? ¿Sí? Para humillación, un día estaba yo en mi apartamento, soltero, y estaba en la ducha, cantando, alabando, y de repente me cae el pensamiento, ¿yo qué estoy haciendo? Soy uno de esos fanáticos, soy uno de esos aleluyas. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero bueno, el caso es que en ese tiempo le daban la espalda a Jesús, y hoy la gente le da la espalda a Jesús porque Jesús tiene enseñanzas que son de mucha controversia, que te llaman a abandonar tu pensamiento, a abandonar
a tu proceder, y eso no es popular hoy en día, de ninguna manera. Fíjense cómo nosotros continuamos atravesando a lo largo de este año, profundizando también en la generosidad, porque es la palabra que el Señor nos ha dado para la iglesia del año. Y todo lo que cada semana estamos publicando son retos fuertes y son prácticas que nosotros venimos abrazando que son difíciles de dejar atrás, pero que Jesús nos llama a dejar atrás. La última que venimos practicando por casi un mes ya es el perdón, de tantas y diversas maneras. Y no es popular perdonar, es popular más bien, ¿cierto?, devolver el golpe con, ¿cómo es que dice la canción? Golpe con golpe yo pago. Es lo popular, es la manera del mundo, no es la manera de Dios. Y Jesús viene a decirnos más bien, no, pon la otra mejilla. Entrega no solo tu camisa, sino también tú, decimos nosotros hoy, nuestro abrigo, ¿cierto? Tal vez, ¿sí? Nuestro chaleco, nuestra ruana, ¿sí? Y esas son las enseñanzas de Jesús. Él quebrantó las expectativas que ellos tenían de cómo vivir, y hoy también Jesús continúa haciendo lo mismo. Y estas cosas yo creo que están escritas como una advertencia para todos nosotros. Debido a que el Señor es el Señor, pues yo no lo soy. Debido a que Él es quien Él es, Él puede tocar soberanamente a quien Él quiere tocar. Y en ese momento tocó a este hombre en la piscina de Betesda para sanarlo. ¿Por qué? Porque Él quiso. Él es soberano y Él lo hace. Y hoy en día Él pudiera tocar a cualquier cojo de entre todos los cojos del mundo y decir, levántate, toma tu camilla y anda. Si yo trato de instruir a Jesús, de direccionar a Jesús, de decirle cómo es que Él debe de hacer las cosas, Él pronto me va a decir a mí, momento, Alex, recuerda, por si acaso se te olvida, ¿sí? Yo soy el Señor, te has equivocado. ¿Sí? Yo soy el Señor, yo soy soberano, tú eres el siervo. Quiero que me abras el corazón y que deposites todas tus cargas sobre mí. Pero ten cuidado de no empezar a aconsejarme, de exigirme, de demandarme, de direccionarme. Hay dos ejemplos en la Biblia que nos pueden ayudar con esto también. Sí, porque si ellos, los líderes religiosos, querían un Mesías a su manera, pues nosotros también queremos un Mesías a veces a nuestra manera. ¿Ya? Pero no es lo que debemos de estar viendo en Jesús. Si Él es el todo verdaderamente, si es como estábamos cantando no hace mucho, ese digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, entonces no puede ser un Mesías a nuestra manera, porque entonces Él no sería el todo, seríamos nosotros agregándole a Él o quitándole a Él, restándole a Él, precisamente. Y tenemos que dejar entonces que el Señor sea el Señor, que seamos como en Mateo 8 hay un ejemplo y es el del centurión. ¿Ustedes se acuerdan del centurión que dijo unas palabras muy puntuales? Pues muy distintas, de hecho, a tal vez las palabras de otro hombre que vimos hace unas semanas atrás en el capítulo anterior, el capítulo 4, capítulo 4, habíamos visto también un encuentro con Jesús, con alguien más. ¿Ustedes se acuerdan? Era una... No, era espérense, aquí está, el capítulo 4, miren. Un funcionario. Dice Jesús sana, donde dice Jesús sana a un funcionario. Y esto es un recuento lindo, ¿sí? Pero hay algo que caer en cuenta dentro de este encuentro con Jesús, con este funcionario. Fíjense un momento las palabras del funcionario en el versículo 47, por ahí. Antes, 47. 47 dice, cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Judea, de Galilea, fue a su encuentro y le suplicó
para que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Señor, baja. Ok. Y después entonces Jesús dice, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Y vuelve el 49 y le dice, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Ahora, muy diferente a las palabras en Mateo capítulo 8, donde entonces está este centurión. ¿Y cuáles fueron las palabras del centurión? Señor, una palabra tuya y bastará para sanarme. Una palabra tuya y lo que sea que tú quieres sucederá. Entonces es la voluntad de Dios la que el centurión está buscando, es la voluntad suya la que está buscando a este funcionario. Y nosotros debemos de ser más bien como ese funcionario, no, más bien como el centurión precisamente, buscando la voluntad del Señor. Tenemos que dejar de nuevo que el Señor sea nuestro Señor. Nosotros vamos al Señor y le decimos, Señor, esta es la situación, ahora solamente di la palabra y que se haga lo que tiene que ser según tu perfecta, buena, agradable y perfecta voluntad en mi vida. Entonces vemos en el versículo 17 la respuesta a esta, y dice Jesús aquí, pero Jesús le respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Ok, nos vamos a sentar en este versículo un buen tiempo. Mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo, dijo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Dios no descansa. Ni el Padre descansa, ni el Hijo descansa, ni el Espíritu Santo descansa. Ahora yo sé que esto es una afirmación controversial, porque la gente dice, si Dios descansa, usted también descanse. ¿Cuántos venimos de otros círculos, de otras congregaciones en donde hemos escuchado que tenemos que sí o sí guardar un día para descansar? Levanten la mano. Porque Dios descansa, tú descansas. Yo estoy diciéndoles hoy en día a ustedes, Dios no descansa. ¿Por qué puedo decir que Dios no descansa? Porque Jesús lo dice. No está aquí, perdón. Ahí va. Porque Jesús lo acaba de decir. Léanlo conmigo de nuevo, versículo 17. Pero Jesús le respondía, mi Padre aún está trabajando y yo también trabajo. Por si acaso nos falta claridad en este tema, vamos al griego original en el cual se escribe el Nuevo Testamento. Y allí en el griego tenemos la palabra ergasomai. Ergasomai es la palabra traduciendo trabajando y trabajo. La misma palabra allí. Y es un verbo que está ¿en qué? En el presente. Que significa trabajar, realizar obra, practicar algo mental o físico para un propósito o por una necesidad. Es decir, Dios no descansa porque en todo momento Él está realizando alguna obra, bien sea mental o física, en algo, en alguien, en todo lado. Dios no descansa. ¿De dónde sacamos nosotros que Dios descansa? Génesis. Dios descansó un día. Muy bien. Ese fue el día. En ningún otro momento nosotros vemos que Dios descansa. Vamos a comprobárselo completamente a ustedes el día de hoy para que, a fin de cuentas, dejemos de abrazar pensamientos que lastimosamente se han infiltrado dentro de la iglesia, pienso yo, por el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre ¿de qué? De la mentira. Y él quiere que nosotros estemos enredados en mentiras precisamente, ¿sí? Entonces, descansa, porque Dios descansa. Eso es una mentira, Dios no descansa. Entonces, y esto es una declaración que para estos líderes religiosos judíos, pues, no les entró en reversa, sin duda alguna.
¿sí? Pone su mundo patas arriba. Ellos observaban entonces el sábado, según para los que están tomando nota, anoten Éxodo capítulo 20, versículo 8 y Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Éxodo 20, 8 y Deuteronomio 5, 12 al 15 son los lugares en donde nosotros encontramos los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora, Éxodo 20 y Deuteronomio 5 están en dos libros distintos y son parte también, pero son parte del mismo tiempo. Y no es repetición, de hecho, la una de la otra. Si nosotros vamos a estudiar estos versículos, vamos a ver que Deuteronomio 5 es una aclaración, es una interpretación de lo que se nos está diciendo en Éxodo capítulo 20, precisamente. En Éxodo, para resumirlo, en Deuteronomio, más bien 5, lo que nosotros estamos viendo es la interpretación de lo que ha de pasar después de esos 40 años que el pueblo viene dándole vueltas y vueltas y vueltas al desierto. En Éxodo se habla, en este versículo, específicamente es el versículo 8, como les decía, del capítulo 20, de la razón por la cual el sábado debía de observarse, ¿ok? Y es ceremonial, porque Dios descansó, ustedes entonces descansen, porque Él celebró de esta manera la creación, ustedes también deben de respetar ese día, porque es un día en el cual Dios se deleitó de lo que Él hizo, ustedes también, ¿sí? Entonces de una manera ceremonial, pero no es así en Deuteronomio capítulo 5. Cuando Jesús entonces sana a este paralítico, precisamente los judíos, ¿qué es lo que están haciendo? Están apuntando a decir, tú quebrantaste la ley de Moisés, ¿sí? Precisamente. Pero Jesús le responde, mi Padre trabaja, yo trabajo, ¿sí? En otras palabras, nosotros ya no estamos observando el día sábado. Nosotros ya no estamos observando el día sábado, ahora estamos trabajando. Es lo que le dice Jesús. Y en Deuteronomio, entonces la base, si nosotros vamos allá, vayamos, capítulo 5, versículo 15, Deuteronomio 5, 15. Después de Números, Deuteronomio 5, 15, y dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. ¿Por qué les manda a observar el día sábado? Porque el Señor su Dios los sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. No por lo de Génesis. Muy distinta la razón. ¿Sí la vemos? Ahora, ¿cuál es el contexto de que el Señor los ha sacado de Egipto? ¿Qué estaban haciendo ellos allá en Egipto? ¿De vacaciones? Estaban de esclavos. ¿Y cuántos días trabajaban? Todos los días de la semana. ¿Quiénes? Todos ellos. Y a veces dobles jornadas, ¿se acuerdan? Cuando el faraón decidió apretarlos un poco más. Entonces, ¿cuál es el corazón de esta escritura? Es un corazón humanitario. Oigan, escuchen, la palabra es muy distinta. No es humanista, es humanitaria, ¿sí? Es de comprensión, es de compasión, es de misericordia. Vienen ustedes acostumbrados a trabajar de esta manera, todos ustedes. Ahora ustedes salen, van a entrar a funcionar como familias, como pueblo de una manera distinta. Algunos van a cumplir estos propósitos, otros propósitos. Unos van a ser esclavos de otros, en fin. Porque sabemos que, acuérdense, los judíos se daban de esclavos los unos a los otros, ¿cierto? Para ayudarse a pagar sus deudas y demás, para poder suplir para sus familias y demás. Pero también tenían animales y demás. Y si los animales antes trabajaban 7 días y toda la gente trabajaba 7 días, lo que Dios les está diciendo es pilas, cuidado. Recuerden que ustedes tuvieron que trabajar bastante. No se impongan a los demás, respeten también que los demás puedan tener un tiempo de descanso. Es lo que el Señor les está diciendo a ellos precisamente en este momento. Debemos de tener en cuenta
que entonces se les está dando un mandamiento primero, pero después se les está aclarando para esta situación, aprovechando el hecho de que sí existe el descanso y el descanso es necesario. Díganme sí o sí que el descanso es necesario. Dígame alguien aquí que se la pasa 24 horas despierto todos los días de la semana para desmentirlos. Porque no hay forma, ¿sí? O sea, nos acabaríamos. Y es necesario. Entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta para agregarle a todo esto es que desde la creación, si bien el descanso Dios lo tuvo a un principio, desde la creación hasta Moisés, nadie cumplió con el sábado. ¿Quién cumplió con el sábado desde Adán hasta Moisés? Nadie. ¿Por qué? Porque el mandato vino. Esto también es importante nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque ningún pueblo, ninguna nación, ninguna tribu alrededor del mundo lo observó. ¿Cuándo y quiénes lo empiezan a observar? El pueblo de Dios, es decir, los judíos, Israel. ¿En qué momento? Cuando se les entrega a ellos los mandamientos. Esto para decir que el mandamiento del sábado es solo para los judíos. El mandamiento del sábado, de cumplir el sábado, es para los judíos. No es para los griegos, no es para los gentiles. No es para los colombianos que no sean judíos. Levante la mano aquí el que tiene herencia judía. Porque esa es la única persona que lo pudiera observar. De la manera que ellos lo observaban. ¿Nadie? Bien. En pantalla, Éxodo capítulo 31, versículo 13. Y dice: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes deberán observar mis sábados. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. ¿Quiénes? Ahí dice los israelitas. Eso es lo que dice la palabra. ¿Lo dice también en las Biblias de ustedes o es solo en la mía? Hay que asegurarse. Seamos verianos. Ok. ¿Sí dice israelitas en sus Biblias? Ok. Para que después no digan que uno inventa. Entonces, el mandato del sábado es para los judíos. Por si acaso nos queda duda, vamos a adelantar al versículo 16 y versículo 17. Dice: los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. ¿Quiénes entonces están obligados a cumplir el sábado? Los israelitas, los judíos. Son los únicos obligados. Si alguna vez ustedes se encuentran en algún lugar en donde se esté diciendo esto, por favor, ¿cuáles citas van a compartir con ellos? Chévere. Y si les escuchan, gloria a Dios. Y si no, lástima por ellos. No han querido ser liberados de la esclavitud de la mentira de Satanás. Punto. ¿Sí? Y esto cabe dentro de sectas que hay aquí, ¿cierto? Los adventistas, por ejemplo, ¿sí? Es una muy puntual. Ellos son muy de esto. O sea, por algo se llaman, ¿sí? Son los santos del séptimo día. No, esos son los mormones. Pero sí, son adventistas, sí, son los adventistas. Los testigos de Jehová también, exacto. Y hay muchas otras congregaciones que también obligan a las personas a esto. Y entonces hasta le cuestionan a uno: ¿por qué ustedes se reúnen los domingos? Nos reunimos el domingo porque es el día del Señor. ¿Por qué sabemos que es el día del Señor? ¿Cuándo resucitó Jesús? El día después del sábado.
¿Qué día sigue después del sábado? Domingo. El día del Señor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, nos dice aquí que es una señal entre ellos y Dios. ¿Entre quiénes? Los israelitas y Dios. Entonces, cuidado, familia, con adoptar leyes que no podemos cumplir, primero. Y que no estamos llamados a cumplir. No estamos llamados a cumplir como ley. ¿Ok? No estamos llamados a cumplirla como ¿qué? Como ley. Listo, ok. Porque sí, después vienen aquí a decir otra cosa. Voy a esclarecer ahorita en un momento. Números, ya vieron, ya vimos Éxodo 31, 15, 16 y 17. Pero por si acaso alguien de ustedes dice, no, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho cumplir la ley de los judíos y voy a seguirlo haciendo. Listo. Entonces, si ese eres tú, necesito que te aprietes el cinturón porque cuidado de que si lo incumples una vez, si lo incumples una vez, versículo 15 que está ahí de carne entre el sándwich de los 14, 16 y 17, versículo 15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder, fue el 15, ¿no? 14. No, ya vimos. Sí, 14, miremos 14. Pero observa el séptimo día como día de reposo, no para honrar al Señor del día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Es decir, tú tienes que obligar a toda esa gente alrededor de ti a que no lo haga tampoco. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. ¿Será que eso es algo que nosotros podemos lograr entonces? No. ¿Y la consecuencia? La consecuencia, anótenla, en Números capítulo 15. Así es muerte, tal cual. Números 15, versículos 33 y 36, ahí hay una historia de un hombre que no cumplió esta ley. Y lo llevan ante Moisés y le dice, mire, este no lo ha cumplido. Entonces, versículos 33 al 36. Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo quedó detenido porque no estaba claro qué se debía hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ese hombre debe morir. Que toda la comunidad lo apedree fuera del campamento. Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matarlo, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. ¿Alguien de ustedes quiere abrazar esta ley? Ya que no son obligados a hacerlo. Ok, lo digo por si acaso. Por eso es que Pedro, en el concilio de Jerusalén, hace unas declaraciones muy interesantes. Hechos, capítulo 14, versículo 1, allí está, versículo 10, ahí está, le faltó el cerito. Dice, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos, que son gentiles, un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿Ya? Él está llamando atención diciendo pilas, esto era fregadísimo para nosotros, dificilísimo para nosotros. O sea, escasamente lo lográbamos. ¿Y cómo vamos a obligar a personas que no están obligadas a hacerlo a que lo hagan? De ninguna manera, de ninguna manera. Y claro, sabemos que Jesús mismo trae unas palabras de refrigerio para nosotros también en este punto. Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, 27, para los que están tomando nota, es cuando Jesús, después de que ven a sus discípulos, unos líderes religiosos, cogiendo espiga,
¿cierto? Entonces les cuestionan con respecto a trabajar en el sábado. Y entonces dice Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y en las palabras de un comentarista, lo voy a poner aquí en pantalla, ahí están con respecto a este punto en particular, cualquier aplicación de la ley del día del reposo, la cual opera para el perjuicio del hombre, está fuera de armonía con el propósito de Dios. Yo no lo puedo decir de mejor manera, por eso lo puse así, ¿sí? Cualquier aplicación de la ley del día del reposo, la cual opera para el perjuicio del hombre, está fuera de armonía con el propósito de Dios. No es el corazón de Dios. El corazón de Dios no es el de que nosotros llevemos un yugo que es difícil de llevar, como decía Pedro. Más bien, dice Jesús que el yugo de Él es fácil, ¿sí? Que su carga es ligera. Había un discípulo del apóstol Juan, se llamaba Ignacio. Él vivió alrededor del año 60 y tanto al 70 y tanto. Y él lo dijo de esta manera. Él hablaba de las prácticas en la iglesia, la temprana iglesia, de esta manera. Ya no observando los sábados, sino amoldando sus vidas al día del Señor, en el cual también nuestra vida resucitó por medio de Él. Estaba apuntando de nuevo a que ellos en la temprana iglesia no celebraban el sábado, sino que más bien celebraban era el día del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué tan al pie de la letra queremos seguir nosotros el cuarto mandamiento? Jesucristo dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Sí, ahí está. No los haré descansar. Ahí es cuando dice precisamente que su yugo es Él es el descanso. así. Y todo esto para decir lo siguiente: Jesús vino, dice él, no a abolir la ley, sino a cumplirla. Si en él se cumple la ley. Por eso nosotros descansamos el día de hoy. De verdad que nosotros podemos trabajar, hagan de cuenta lo que les voy a decir, nosotros podemos trabajar 7 días a la semana y tener una actitud de reposo. Yo expongo que sí. Yo expongo que sí. Que nosotros podemos tener una actitud de reposo. ¿Por qué? Porque sobre nosotros está el gozo, sobre nosotros está el descanso de Jesucristo, sobre nosotros está la paz de Jesucristo. Yo puedo dormir tranquilo todas las noches. Yo debería poder. Ustedes también. Dormir tranquilos todas las noches y descansar tranquilamente en las noches. Ahora, todo esto les digo calificando dentro que hay el deseo de que podamos tomar un día de descanso, para también nosotros descargarnos, aliviarnos del día a día en cuanto a trajín, ¿sí? ¿De que es bueno y provechoso eso? Claro que sí. Si era provechoso para los judíos, claro que es provechoso para nosotros también. No estoy diciendo no descansen, no observen el sábado en ese sentido. De nuevo, eso sí se alinearía al corazón de Dios, a que tomemos un día para deleitarnos de Él, deleitarnos en su palabra, deleitarnos de su creencia, de su creación. ¿Sí? Total. Pero que no seamos legalistas en esto, de ninguna manera, porque Él no nos exige, de ninguna manera. Es más, para tarea, esta les va a demorar como un mes, más o menos, necesito que se lean todo el Nuevo Testamento, desde Juan 1 a Apocalipsis al final. Desde Mateo, desde Mateo 1 hasta Apocalipsis al final. No sé cuánto tiempo les tomará, pero necesito que se lo lean. Y de tarea, para que me traigan todos los mandamientos que se enseñan en el Nuevo Testamento. Y van a encontrar, ya hice yo la tarea, que se encuentran todos los mandamientos escritos y se nos anima a que cumplamos todos menos el cuarto mandamiento.
en ningún evangelio, en ninguna epístola, en ninguna parte del Nuevo Testamento van a encontrar que se nos dice observen el sábado. Si las vírgenes, cuando fueron, no salieron a ver el sepulcro donde estaba Jesucristo el día sábado, porque lo guardaron, porque todavía estaban ellas cumpliendo ley. Correcto. Pero después de Jesús, Y el hecho, el apóstol Pablo, él también había hablado sobre el sábado. Pero Por- entonces, bien, ahora, pero fíjate entonces lo que estás diciendo. Apunta a lo siguiente, a que los discípulos observaban el sábado, sí, a su manera. Cuando empezaron a caminar con Jesús, ya la cosa empezó a cambiar un poco, sí, porque él trajo claridad al asunto. Pero desde el momento que Jesús resucita, dejan de celebrar ya el sábado. ¿Por qué? Porque ya no son judíos, ya son cristianos. Ya son cristianos, sí. cuando reciben el Espíritu Santo, es el que nos da el entendimiento Ajá, del poder claro. de Dios. Ujú. Entonces Pedro, como habíamos dicho, era un poco todavía creyendo en que es en las leyes. Ujú. Pero él es, Pablo lo reprendió. exacto, es él mismo precisamente el que antes era un poco legalista, el que ahora está aprendiendo a no ser tan legalista, ¿cierto? En muchas cosas. Vamos hacia allá también un poquito. Entonces, de nuevo, la declaración de Jesús en el versículo 17, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo, por ende, Dios no descansa. ¿Y quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni el Padre descansa, ni el Hijo descansa. Eso lo vemos en la misma declaración de Jesús. Pero dicen ustedes, ¿cómo así que el Espíritu Santo no descansa? No, el Espíritu Santo no descansa. O les pregunto yo a ustedes, ¿qué día de la semana ustedes no reciben convicción de pecado del Espíritu Santo? ¿La reciben todos los días? ¿O es que el Espíritu Santo, no, vea, hagan lo que se les dé la gana hoy porque hoy estoy libre? No, de ninguna manera. El Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros en todo momento. Y diciendo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Trino, ¿acaso nuestras oraciones también? Él dice, vea, el correo ese, yo lo leo ese el domingo o el lunes, ¿sí? Hoy estoy descansando. No, Dios contesta oraciones todos los días de la semana, a toda hora del día, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos estado a las 2 de la mañana de rodillas clamándole al Señor y nos ha contestado? Todo, exacto. Este es el día que hizo el Señor. Gózate en Él, deleítate en Él. Y eso es aplicable a todos los días a lo largo del calendario de la historia humana, sin duda alguna. Exacto. ¿Hay algún día de la semana en que no recibamos convicciones de parte del Espíritu? No. ¿Hay día de la semana en que no recibimos su entendimiento para leer su palabra? ¿Quién es el que se supone trae el entendimiento de su palabra? Es el Espíritu Santo. Y entonces, a ver, práctica típica dentro del cristianismo cultural para un sábado, hermanos, hermanas, dedíquense a leer la palabra. Listo. Pero si el Espíritu Santo está libre, ¿cómo van a tener entendimiento? Barájenla de nuevo. Imagínate. No, por eso entonces Dios no descansa. Listo. ¿Quedó claro? Les dije que íbamos a quedarse un rato en esto. Bien. Versículos 18 y 20, regresando a Juan, capítulo 5. Así que los judíos redoblaban sus fuerzas para matarlo. Pues claro, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre. Aquí hay apunta otra declaración de Jesús entonces, controversial, polémica, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, ¿Jesús qué? Afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. O sea, si yo trabajo es porque mi Padre trabaja. Si yo sano es porque mi Padre sana. Si yo amo es porque mi Padre ama. Todo. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace.
Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Les va a volar la tapa. Sí, así es. Y entonces la siguiente declaración o afirmación polémica de Jesús es que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Es el Hijo de Dios. Y esta declaración que ofendía a los judíos, hoy también ofende a los testigos de Jehová, a los mormones, a los musulmanes, a mucha gente, que Jesús es el Hijo de Dios, o a cualquier otro que quiere los beneficios de Dios sin amoldearse a la voluntad de Dios, ¿sí? Sin querer que de nuevo Jesús sea Señor en sus vidas, que direccione sus vidas. Eso también es ofensa, ¿sí? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino al Padre sino por medio de Jesús, ¿sí? No todos los caminos llevan a Dios. Eso es algo que nosotros escuchamos en el mundo. Oh, no, cada uno vive a su manera, igual todos vamos a llegar a Dios porque todos, y aquí viene la dura, ¿cierto, Angie? Porque todos somos hijos de Dios. Declaraciones del Papa Francisco. Yo quiero que ustedes sepan que aquí no todos somos hijos de Dios. O sea, yo no estoy hablando de ustedes, yo no estoy juzgando a ustedes. Yo estoy diciendo en general, en el mundo. En este mundo no todos somos hijos de Dios. Dice la palabra que los que depositamos nuestra fe en Jesucristo, en los que nosotros que creemos que Él es Dios, que Él es el Salvador, que Él es el Mesías, que Él es la única manera de llegar al Padre, para ellos es que se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, y solo esos. ¿Sí? Cualquier otra persona, yo soy hijo de Dios porque mira, yo soy bueno, yo soy bondadoso, yo soy generoso, no. Eso no te hace hijo de Dios. ¿Sí? Porque el Hijo vino a cumplir ¿qué? La voluntad del Padre. Y si nosotros somos hijos, entonces también vamos a cumplir la voluntad del Padre. Si ese es nuestro corazón y eso es lo que estamos creciendo en hacer la voluntad del Padre, entonces digamos, ok, somos hijos de Dios. Porque recordemos también que Jesús mismo nos dijo que algún día, cuando Él, y vamos a escuchar esa declaración de Jesús también con respecto al juicio, llegaremos allá y Él dirá, apártate de mí, yo no te he conocido, no te conozco. Solo Él puede restaurar nuestras vidas pecaminosas a un Dios que es santo, santo, santo. Romanos capítulo 5, versículo 8, ahí está, para que lo tengan anotado, guardado en sus corazones, clavado en sus mentes. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando aún nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? ¿Quién murió por nosotros en medio de nuestro pecado? Cristo. Buda, no. Mahoma, no. Alá, tampoco. Nadie ha muerto por nosotros en medio de nuestro pecado, sino Cristo, Jesús. Segunda de Corintios 5:19, por si acaso, Segunda de Corintios 5:19, lo pueden anotar en sus notas. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. El tema es el siguiente: si ellos, los judíos, los líderes religiosos inclusive, no reconocían la autoridad de Dios, ¿y cómo puedo decir yo esta declaración de que ellos no reconocían la autoridad de Dios en sus vidas? Pues obvio, su mal proceder. Ya el hecho de que Jesús les está diciendo, ustedes no entienden el corazón de Dios. Ellos no reconocían la autoridad del Padre, si no obedecían al Padre, si no honraban al Padre. ¿Por qué? ¿Cuántas veces el pueblo de Dios vemos a lo largo de la historia del Antiguo Testamento que se extraviaron, que buscaron otros dioses,
que tenían otros ídolos. Si no lo iban a hacer con el Padre, lo iban a hacer con el Hijo, mucho menos, mucho menos. Si no reconocían la autoridad del Padre, no lo iban a hacer con el Hijo. Pero el Hijo también es Dios, el Hijo también es Dios. Acordémonos que Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Y sabemos que a Él también toda autoridad en el cielo y en la tierra le fue dada. Que todo fue creado en Él y para Él. Los mismos atributos también que tiene Dios el Padre, Dios el Hijo, los demostró en carne viva aquí en la tierra. ¿Qué atributo de Dios Padre, Dios Hijo, no llegó a demostrar aquí? Absolutamente todos, todos. Entonces, por eso Él podía decir, yo soy el Hijo de Dios. Y para ellos esto era una piedra de tropiezo. Porque entonces les obligaba a ellos a subyugarse a algo que era a alguien que estaba ahí mismo. ¿Sí? Yo puedo fácilmente subyugarme a algo que yo no veo. ¿Sí? Es un ideal que yo tengo. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Pero a algo que está aquí enfrente mío, alguien que está aquí enfrente mío, es mucho más difícil. Y si no, hablemos de nuestras relaciones interpersonales y lo difícil que es a veces subyugarse a otra persona que está en autoridad de uno. Versículo 21. Pero así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. ¡Wow! Si eso no demuestra soberanía, que es uno de los atributos de Dios, nada lo demuestra. Y por eso nuestra tercera enseñanza es que Jesús tiene autoridad sobre ¿qué? La vida y la muerte. Ahí está. Y esta verdad es una verdad que nosotros vemos ilustrada físicamente y también en el ámbito espiritual también. En lo físico, bueno, podemos decir fácilmente nosotros cómo es que sabemos que Jesús tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Pues porque Jesús resucitó a algunas personas, sí, es fácil también. Pero también permitió que otras personas que estaban enfermas, con enfermedades posiblemente de muerte, continuaran vivas, ¿sí? Pues está Lázaro que resucitó, está, ¿quién más? La hija de Jairo que resucitó, pero también está la madre de Pedro, la mamá de Pedro. ¿Qué pasó con la mamá de Pedro? Estaba mal, ¿sí? Estaba en su cama ahí ya, y Jesús le restauró la vida, ¿sí? La sanó y ella continuó viviendo. Por eso nosotros podemos decir que Jesús tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Pero también entendemos que en el ámbito espiritual, pues Él nos da nueva vida al nosotros poner nuestra fe en Él, depositar nuestra fe en Él, abrazarlo a Él como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida, ¿cierto? Él nos hace nacer de nuevo. Tenemos un nuevo pensamiento, tenemos un nuevo corazón. Antes fácilmente deshacíamos de la vida de los demás. Hoy en día nos causa dificultad, hoy lo tenemos que pensar, hoy lo tenemos que a lo mínimo orar, a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestras amistades tal vez y demás. Pero antes no. Antes alguien me hizo un mal y vea, usted está muerto para mí. ¿O no? Ahora no podemos decir, el cristiano no puede decir eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados, ahí están los mandamientos que sí somos llamados a cumplir. Estamos llamados a ¿qué? A amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Y ese prójimo es tanto amigo como enemigo, ¿sí? Y bueno, esta declaración de Jesús de que Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte, esto les cruzó a ellos durísimo. ¿Por qué? Porque de nuevo, entendiendo las escrituras de las cuales ellos abrazaban, les voy a dar 3 para que ustedes vean y pongan en sus notas. Esto es como que, ¿what? ¿Qué? Esto solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tiene autoridad sobre estas cosas. ¿Cómo así que tú estás diciendo que tú tienes autoridad sobre estas cosas?
La primera en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. La segunda en Génesis capítulo 30, versículo 2. Y la tercera en Ezequiel 37. Deuteronomio 28, 12, Génesis 32 y Ezequiel 37. ¿Cuáles son estas tres llaves que solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, decía tener en el Antiguo Testamento? La primera es la llave de los cielos, así se le llama en Deuteronomio 28, 12, la llave de los cielos, y es la llave que Dios usa para dejar que la lluvia caiga, por ejemplo. ¿Sí? Después la otra llave que solo Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tiene, es la llave del vientre. ¿Esto es para qué? Esto es cuando una pareja va a concebir. Solo Dios tiene esa autoridad, ese poder, esa soberanía sobre los vientres. Génesis 32. Y la última es la llave de la tumba. Esa es la que encontramos en Ezequiel 37. Es la que él usó cuando los huesos secos cobraron vida. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Dios Padre. ¿Sí? Correcto. Entonces Jesús está diciendo, al decir que él tiene la autoridad sobre la vida y la muerte, que él tiene las tres llaves, que tiene el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los judíos. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos que Jesús no solo lo dijo, sino que lo demostró, como acabamos de decir en estos ejemplos de personas que él o levantó o sanó de la muerte. Entonces Jesús viene aquí diciendo: yo tengo la misma llave, así como el Padre abre la tumba y da vida, lo hago yo. Así como el Padre recibe el honor, la honra que recibe por esto, pues yo también. Me deben de honrar a mí con el mismo honor que se lo dan al Padre. Si no están dándome a mí el mismo honor que se lo están dando al Padre, no están honrándolo a Él completamente. Es lo que Jesús está diciendo. Versículos 27 y 29, y aquí ya cerramos. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. La última afirmación, o la penúltima afirmación que Jesús está haciendo aquí, bastante polémica, es que Él va a juzgar, Él es quien va a juzgar a los vivos y a los muertos. De nuevo, el pueblo de Israel, ciertamente los líderes religiosos, tenían claro que Dios era el que juzgaba. Dios juzgó sobre el pueblo en muchas ocasiones. Y ahora que alguien dice Dios, de nuevo, su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha dado a mí la autoridad para juzgar. Esto les cae a ellos mal. Ahora, la pregunta que yo meditando en todo esto es importante nosotros hagamos en este momento es: ¿por qué Dios Padre le da la autoridad al Hijo de que juzgue? Es una pregunta interesante. ¿Por qué es que Dios Padre, si es el que viene juzgando, ahora le da la autoridad al Hijo para que juzgue? Él es el que va a juzgar. Para entender un poco esto, vamos a la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Casi al final de la Biblia. Antes de Santiaguito. Hebreos 4, 15. Y aquí encontramos la clave de por qué el Padre deja que Jesús juzgue. Dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hemos escuchado
muchos de nosotros no juzgues, ¿cierto? No es de juzgar. Nosotros sí tenemos, es otro tema para otro día, sí tenemos la posibilidad de juzgar a unas personas en particulares. No a todo el mundo podemos juzgar nosotros. Nosotros podemos juzgarnos. Levante la mano el cristiano aquí en este recinto. Levanten la mano los cristianos aquí en este recinto. Aquí entre cristianos nos podemos juzgar. Tenemos la posibilidad de juzgarnos. Listo. Al no creyente nosotros no juzgamos. No podemos juzgarlos. ¿Por qué? Pues porque no tienen a Cristo en su corazón. ¿Listo? Pero Jesús dice, si tú vas a juzgar a tus hermanos, pilas. Porque con la misma vara que tú juzgues, vas a ser juzgado. Pues ¿quién es el único que puede decir esto y que ese peligro, esa caución, no cobre efecto en su vida? Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos capítulo 15. Solo Jesús puede juzgar porque Él lo cumplió todo. Él pasó por toda tentación habida y por haber y no pecó. No pecó. Entonces Él no va a ser juzgado de ninguna manera porque Él no le incumplió la ley. De ninguna manera, pero nosotros sí. Entonces esa es la razón por la cual Dios le ha dado la potestad a Jesús de juzgar. Él es el único justo juez. Las pasó todas, las entendió todas. Él está diciendo básicamente, Jesús al hacer esta declaración, que Él está en armonía con el Padre. Que Él hace las mismas cosas que el Padre, incluso juzgar. Él es el único del que se puede decir que no se aplica entonces la vara, ese principio de la vara. Ahora, todo esto apunta a la última y más importante declaración para nosotros, por si acaso tenemos alguna duda, y es que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Todos necesitamos un Salvador, Su nombre es Jesús. Él es el que Dios prometió que iba a venir para redimirnos. Él es el que Dios dijo desde un principio que iba a herirle, que iba a pisar la cabeza de Satanás. Él es el que venía a tomar nuestro pecado, a ser el cordero puro, que podía ser sacrificado. Él y solo Él. ¿Por qué? Precisamente por lo que la declaración que acabamos de ver anteriormente, que Él atravesó por toda tentación y nunca pecó. ¿Ya? Ese es el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Entonces, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Si no lo conoces, te lo presento. Todo este libro habla de Él. Ábrelo y empieza a estudiarlo tú. Y vas a quedar asombrado o asombrada de las maravillas que Él ha hecho por ti, para que hoy en día tú y yo entonces podamos descansar, sin ser subyugados a un día para descansar. Tenemos una vida, el cristiano debe tener una vida de descanso. Esa es la vida abundante a la que Jesús nos llamó a tener. Ese es el secreto de la vida abundante. Es el descanso permanente que nosotros tenemos. Yo cuando le entregué mi vida, me sometí a Cristo, yo siempre lo describo de esta manera, yo sentí que un gorila de 800 kilos se me levantó de los hombros. Yo no sé a ustedes, pero ese era el peso de mi pecado, tal vez más. Y desde ese día, yo no tengo ese peso. El ánimo es que ninguno de nosotros tampoco lo tenga. Y todo lo que tienes que hacer es invitar a Jesús a tu vida para que perdone tus pecados. Él ya lo hizo. Solo quiere que tú recibas ese regalo. Y eso lo puedes hacer tú, en cualquier lugar, en cualquier momento. Simplemente arrodíllate, póstrate, como quieras hacerlo, y háblale. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más
por tu Hijo Jesucristo. Gracias por, así como tú eres santo, 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 gracias por la santidad de Cristo, para que Él cumpliera con el propósito el cual tú le llamaste a hacer. Gracias porque Él fue obediente y obediente, humillándose al entrar a este mundo y tomar vida como hombre, sufrir todo lo que sufrió, hasta sufrir la muerte más vergonzosa, más penosa que existía en el momento, clavado en ese madero. Gracias porque por medio de Él, hoy podemos abrir nuestras bocas y dirigirnos libremente a ti. Gracias porque tenemos la esperanza entonces de que un día, que sabemos no tenemos garantizado nosotros el mañana, mucho menos las próximas horas, que en el momento en que nosotros partamos de este mundo vamos a estar contigo, en tu presencia, en tu gloria, experimentando la plenitud de tu resplandor, de tu majestad. Gracias, Padre, porque nos amaste de tan manera que inclusive cuando nosotros estábamos en la misma posición que estos líderes religiosos, en medio de nuestra soberbia, en medio de nuestro orgullo, en medio de nuestra negación, en medio de nuestra dureza de corazón, en medio de nuestro rechazo de ti, tú entregaste a tu Hijo para que Él muriera por nosotros. Gracias. Hoy queremos descansar también en esta hermosa palabra que tanto habla también precisamente del hecho de que tú estás trabajando. Gracias, Dios, porque tú trabajas para que nosotros no tengamos que laborear en llegar a ti. Ya tú trabajaste y aún trabajas para que en un futuro, Señor, nosotros podamos ser glorificados. Así como hoy en día estamos siendo santificados, no por nuestro esfuerzo, sino por tu gracia. Te bendecimos, Señor. Y Padre, oramos por aquella o aquellas personas que aún no han tomado el paso de entregar sus vidas a ti, de verdad, de someterse ante ti, Señor. Y yo siempre lo he dicho porque es lo que yo he experimentado. En el sometimiento yo he encontrado la libertad. Para que ellos también, por medio de ese sometimiento a ti, encuentren la libertad verdadera. No libertinaje, sino libertad. Es muy distinto. Padre, oramos por ellos. Que tu palabra haya cumplido y continúe cumpliendo el propósito el cual tú nos las has entregado, para también esclarecer, para abrir ojos, Señor, y para suavizar corazones. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Familia, que Dios los guarde y los bendiga. Que tengan una excelente semana en el Señor.